Sí, muy buenas tardes, amados hermanos. Sean bienvenidos a una presentación del ministerio El Blanco es Cristo. Gracias por su sintonía y les manifestamos nuestra misión, insistiendo siempre en ella, que es la de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter como el máximo deseo de Dios nuestro Padre Celestial y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Esa es nuestra misión y te la transmitimos para que imitemos a Cristo, imitemos a Cristo, imitemos a Cristo. Este es el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Estamos llamados a dar en el blanco, que es imitar a Cristo, a proseguir al blanco, a proseguir la meta, el objetivo de la vida cristiana, que es esa semejanza plena en Cristo. De tal manera que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, se aleja del mal, así como Él no participa del mal, así como Jesús no participa del mal. Hoy vamos a ver un tema que vamos a encontrar en Juan 16. Vamos a leer Juan 16, capítulo 16, versículos del 8 al 10. Y dice las Escrituras: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a ver acá esta parte del versículo 9, ¿no? Juan, el Evangelio de Juan 16, versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Aquí la palabra pecado en griego es harmatía, que vamos a ver seguidamente. Y nos habla de ese errar el blanco. Pero errar el blanco, ¿de quién? Del mundo. Convencerá al mundo de esos mundanos, a los seguidores del sistema diabólico, aquellos que no han sido regenerados. Por lo tanto, el tema de hoy es errar el blanco en los no regenerados. A eso nos vamos a referir hoy. Errar el blanco en los no regenerados. De manera que, siendo que la regeneración o nuevo nacimiento es el acto del Espíritu Santo en el ser humano que involucra el nuevo comienzo de vida espiritual de comunión con Dios, que resulta cuando el hombre se arrepiente de su pecado, de no creer en Jesús, quien le puede salvar de sus pecados, y confía en Él como Salvador. Se entiende entonces que un no regenerado es aquel que no ha nacido de nuevo, que no está en Cristo, por lo tanto no es salvo por Él. El pecado, como errar el blanco, se describe por la palabra hebrea chatat y por su equivalente en griego harmatía, que se funda dicha palabra en el concepto de arrojar, lanzar, tirar al blanco, y simplemente quiere decir errar el blanco, que es la metáfora tras la palabra. Es decir, se asemeja el pecado como errar el blanco. Errar el blanco se entiende primero como el no creer en Jesús, como dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De errar el blanco por cuanto no creen en mí. Pero también, en segundo lugar, como cualquier pensamiento, palabra o acción que no dan en la norma de santidad y perfección de Dios, según Romanos 3:23. Es decir, que no es conforme al carácter santo de Dios. El tema trata de errarle el blanco en los no regenerados, que consiste en no creer en Cristo Jesús como Salvador de sus pecados. Salvador de sus pecados. Y mi deseo, amigo que me escuchas, es que puedas entonces entender a través de unas preguntas que yo te voy a presentar, en realidad 4 preguntas, que le hago yo a este pasaje de la Biblia, ¿no?
de pecado por cuanto no creen en mí, a ese mundo no regenerado, ese mundo pecador, practicante del pecado. Y quiero que tú tomes la decisión de dejar de errar el blanco y puedas dar en el blanco al creer en Cristo como Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, el Salvador de los pecados. Entonces, dada esta realidad, yo voy a hacer 4 preguntas que busqué pues su respuesta en las Escrituras y te las voy a presentar a continuación. Que es, primero, ¿qué implica errar el blanco? La segunda pregunta es, ¿quiénes han errado el blanco? La tercera pregunta es, ¿cuáles son las soluciones de errar el blanco? Y la cuarta es, ¿cuál es la respuesta correcta ante la realidad de errar el blanco? Esto es lo que te quiero presentar y esto en los no regenerados. Por eso, en primer pregunta, ¿qué implica errar el blanco? Implica no creer en Cristo, como ya en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. De errar el blanco, de no creer en mí, lo va a convencer el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice Juan 16:9. Y de ese armatilla, errar el blanco para no regenerado, es no creer en Jesús como Salvador de sus pecados. Como está escrito en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es Jehová es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados y salvará a su pueblo de sus jarmatías, de su errar el blanco, que va en un sentido de los dos sentidos que los expresé hace un momento, de no creer en Cristo, pero también de cometer acciones que no dan en la norma de santidad de Dios. Entonces Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, en este caso Israel, pero con él a toda la humanidad. De la manera que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, de todas las naciones, incluyendo por supuesto a la nación de Israel, de donde él mismo era. Entonces, reiterando, errar el blanco se entiende como no creer en Jesús por cuanto no creen en mí, dice Juan 16:9. Y como cualquier pensamiento, palabra o acción que no dan en la norma de santidad y perfección de Dios, es decir, que no es conforme a su carácter. Allí tenemos entonces lo que implica errar el blanco. Implica para el no creyente, para el no regenerado, para el que no ha nacido de nuevo, implica no creer en Cristo. Ahora, ¿quiénes han errado el blanco? Se puede ver el caso en Hechos 16:26 del rey Agripa, a quien Pablo está presentando su defensa, pero le presenta el plan de salvación, y Pablo entiende y dice que el rey Agripa cree lo que los profetas dicen acerca del Cristo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Sí, Agripa creía lo que los profetas decían del Cristo, pero no creyó en Cristo como el Salvador, de tal manera que él erró el blanco, y tan fácil que se lo presentó Pablo, pero él erró el blanco. Él no creyó en Cristo. Y tenemos un ejemplo en el rey Agripa de alguien que erró el blanco tan sencillamente que pudo decir estas palabras. Le dijo Pablo: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Él creía a los profetas. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. No quiere decir que estaba a punto de convertirse, sino que le dice: con esas pocas palabras que me estás diciendo, ¿crees que me vas a convencer para ser cristiano? De tal manera que él creía lo que los profetas decían del Cristo, pero no creyó en la persona de Cristo ni en el nombre de Cristo. Y erró el blanco para vivir eternamente separado de Dios. De tal manera que, ¿qué implica errar el blanco? No creer en Cristo. ¿Quiénes han errado el blanco? El rey Agripa. Espero que hoy, amigo que me escuchas, no cometas ese mismo error de este rey, quien erró el blanco. Y errar el blanco, no creer en Cristo,
conduce a vivir eternamente separado de Dios. Por eso te presento esta tercera pregunta. ¿Cuáles son las soluciones para aquel que está errando el blanco? ¿Qué soluciones hay? La primera es la solución que Dios da. ¿Cuál es esa? Juan 3:16 está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo que el Espíritu Santo va a convencer. Dios lo amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Agripa no creyó en Cristo. De manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la solución que Dios da. Dios dio a su Hijo para morir en la cruz por el pecado de toda la humanidad. A su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la solución que Dios da para aquel que anda errando el blanco en sus vidas. Pero también la solución, aparte de la solución que Dios da, tenemos la solución que Jesús es. Y así como Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el pecado en singular y con el artículo el no solo indica nuestras rebeliones pecaminosas, sino antes y sobre todo el fallo general de la humanidad respecto a su destino eterno, es decir, el errar el blanco de no creer en Cristo. O sea, aquí están las dos perspectivas de errar el blanco, desde el punto de vista de no creer en Cristo y de cometer actos que no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces, las soluciones es la que Dios da y la que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a Él tenemos que creer. Cuando dice quita, el verbo quitar en griego es muy expresivo y pues indica quitar, levantar y llevarse consigo. En cuanto al pecado, quiere decir hacerse responsable de la culpa ante Dios. Eso hizo Jesús. Y Él quitó el pecado del mundo. No así los corderos que se ofrecían en sacrificio en el templo, que esos sacrificios y la sangre de esos corderos cubría el pecado, en espera de que un día Dios enviaría a su Hijo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De tal manera que Jesús es solución. Entonces, la solución que Dios da, la solución que Jesús es, y en tercer lugar, la solución que el Espíritu Santo da. Dice que Él, el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence, y el verbo convencer significa reducir a uno con argumentos o pruebas a reconocer la verdad de una cosa. Entonces el Espíritu Santo convence a la persona no regenerada, que aún no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Cristo, de justamente eso, de que está errando el blanco de no creer en Cristo, pero también que está cometiendo actos de pecado, como mentir, robar, etcétera, que no van conforme a la voluntad de Dios. En ese sentido, cuando el Espíritu Santo viene a la persona que no ha creído, le muestra que eso es errar el blanco, que no ha creído en Cristo, pero no obvia los demás pecados en ninguna manera, sino que los intensifica y les muestra que la mentira, el robo, etcétera, también es pecado. Entonces, tenemos esas cuestiones. ¿Qué implica errar el blanco? En el no regenerado, ¿quiénes han errado el blanco? ¿Y cuáles son las soluciones para errar el blanco? Amigo, la solución es la que Dios da, es la que Jesús es y la que el Espíritu Santo da.
No puedes buscar otras. Ahora, esto te viene a la cuarta pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta ante la realidad de errar el blanco? Y esa respuesta correcta es creer en Jesús como Salvador. Es donde dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú me dirás, pero es que yo soy hijo de Dios, pero eres hijo de Dios por creación. Aquí estamos hablando de hijos de Dios por adopción, como dice Gálatas 4:4. También dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que hay que creer en Cristo como lo que significa el nombre Jesús y como lo que Él es. El nombre significa Jehová Salvador, y Jesús es el Salvador de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Él vino a salvar nuestras almas y murió por nuestros pecados. Él salva de la culpa y de la pena del pecado. Él salva del hábito y del dominio del pecado en nuestra vida diaria. Y Él salva de todas las debilidades del cuerpo que son resultados del pecado. Gloria a Dios por Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Y ese es el llamado a dar en el blanco. Todo aquel que en Él cree, amigo, equivale al que confía o se compromete con Cristo. Confía o se compromete con Cristo. Creer entonces es sinónimo de tener fe, que en el Nuevo Testamento es creer y recibir lo que Dios ha revelado. Y Dios te ha revelado que es la solución que Él da a su Hijo para que creas en Él. Todo aquel que en Él cree, ese verbo cree está en presente. Y es el tiempo presente del verbo creer. El tiempo presente tiene un sentido continuativo. O sea, no es que yo creí y dejé de creer en Cristo. No, es continuativo, cree. El tiempo presente tiene un sentido continuativo, ya que el tiempo presente es un tiempo simple que consta de una sola voz verbal y se le llama tiempo imperfecto porque expresa la acción como no acabada, excepto el pretérito, que tiene una voz verbal y sí indica la acción terminada, que ese es el pretérito perfecto simple. Barrió, corrió, creyó. Entonces no podemos decir que la persona dejó de creer. Si dejó de creer, nunca creyó, porque aquí dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está de una forma sencilla como es Dios para con sus hijos, para entender que la salvación que Dios nos da no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Sencillamente por esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree continuamente no se pierda. O sea, la salvación no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces, sencillamente responde a aquellos que dicen que la salvación se pierde. Dice, mire, no se pierde, porque aquí dice en Juan 3:16 que no se pierde. Entonces le va a decir, pero si deja de creer, yo te le expliqué lo que yo le acabo de explicar, que ese verbo cree está en presente y es una acción no acabada. Usted, por la eternidad, usted cree en Cristo como su Salvador. De tal manera que te invito, amigo, que me escuchas, que estás errando el blanco, que das en el blanco del licor, que das en el blanco de las drogas, que das en el blanco del suicidio, que quieres quitarte la vida, quieres dar en el blanco del suicidio, a que des en el blanco que es Cristo para salvación de tus pecados y vida eterna. Y por eso te hago el llamado. En Romanos 10, 8 al 11, dice la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, te he presentado 4 preguntas con respecto a la realidad de errar el blanco, que es pecado, de no creer en Jesús como Salvador. Él quiere salvarte, siendo que este pecado específico te lleva a vivir eternamente separado de Dios. Y estas 4 preguntas han sido: ¿qué implica errar el blanco? ¿Quiénes han errado el blanco? ¿Estás tú errando el blanco, amigo? Hoy es el día de que cambies el blanco de las drogas, el pecado, el licor, la borrachera, por el blanco de Cristo Jesús, vida eterna, vida santa, vida con Dios. Después te planteé cuáles son las soluciones de errar el blanco. Y por último, la 4ª pregunta: ¿cuál es la respuesta correcta ante la realidad de errar el blanco? Y esto lo hice con el objetivo de que entiendas que ante esta realidad de desobediencia a Dios, Dios tiene la solución y tú tienes la decisión. Tú tienes la decisión. Amigo, tú puedes obtener la salvación de tu alma a través de 2 condiciones, que son arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe en Jesucristo, que es el Salvador. Arrepentirte, cambiar tu manera de pensar acerca del pecado, cambiar tu forma de pensar acerca de creer en Cristo y entregarte a Cristo. Esta corta oración que te voy a guiar en este momento te puede servir para entregar tu vida a Cristo. Te sirve para dar en el blanco, que es Cristo Jesús. Y te invito a que puedas hacerla. Puedes cerrar tus ojos y puedes repetir conmigo esta oración eterna que te guía a vida eterna. Dios, sé que he pecado contra ti y que necesito tu perdón. Recibo a Cristo en mi corazón y con Él tu perdón. Creo que tú, Dios, levantaste a Cristo de los muertos y que Cristo está vivo. Yo le entrego mi vida a Él. Amén. Qué sencillo, amigo. Esa es la decisión correcta ante errar el blanco. Ese es errar el blanco. Este es el dar en el blanco, que es Cristo Jesús. Si tú lo has hecho, hoy eres mi hermano en Cristo. Te invito a nuestra iglesia, ¿ya? La iglesia Bautista Emanuel de Tucupita, calle Centurión con Pativilca, en nuestros encuentros discipulares y encuentros de cultos, ¿no? Los domingos a partir de las 9 y el miércoles a partir de las 5. Estás invitado. Dios te bendiga. Ha dado en el blanco, que es Cristo Jesús, para vida eterna.